El papel del Estado. La cuestión del Estado ha sido siempre fundamental para los marxistas, siendo tema central de algunos de los textos más importantes del marxismo, como El origen de la familia, La propiedad privada y el Estado de Federico Engels y el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx. Pero sin duda alguna, la obra que mejor explica la esencia de la teoría marxista del Estado es El Estado y la Revolución de Lenin, uno de los escritos más importantes del siglo XX. Curiosamente, la cuestión del Estado, pese a su enorme importancia, es algo que normalmente no ocupa la atención de los obreros, incluso de los más avanzados. Este hecho no es ninguna casualidad. El Estado no tendría ninguna utilidad para la clase dominante si la gente no creyese que se trata de algo inocuo, imparcial, por encima de los intereses de las clases o personas, o algo que simplemente está ahí. Por lo tanto, no les interesa en absoluto atraer la atención de las masas a lo que realmente representa esta institución. Cualquier discusión seria sobre la misma es considerado algo fuera de lugar, inaceptable, como pegar gritos dentro de una iglesia. La Constitución, la monarquía, el ejército, la justicia, son prácticamente tabú en la política del actual sistema que se autodenomina democracia. Al fin y al cabo, el Estado es de todos, ¿no es así? El marxismo nos enseña que el Estado, es decir, todo Estado, es un instrumento para la opresión de una clase por otra. Por lo tanto, el Estado no puede ser neutral. Ya en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels explican que el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. Cuarta ed., página 30, Fundación Federico Engels, Madrid 2004. Y realmente es así. Bajo un régimen de democracia burguesa formal, cada uno puede decir, más o menos, lo que quiere, pero los bancos y los grandes monopolios deciden lo que va a pasar. Dicho de otra forma, la democracia burguesa es solamente otra manera de expresar la dictadura del gran capital. Eligiendo sus palabras muy cuidadosamente, Lenin caracteriza el Estado como un poder situado aparentemente por encima de la sociedad. Esta apariencia de legalidad imparcial, de la justicia para todos, etc., está santificada por la Iglesia y la moralidad existente. El famoso escritor francés Anatole France habla de la majestuosa imparcialidad de la ley, que concede igualmente a los ricos y a los pobres el derecho de pasar hambre y de dormir debajo de puentes. Detrás de la fachada de imparcialidad, se ocultan los intereses de clase. No obstante, en periodos normales, la gente se acostumbra a aceptarla sin cuestionar nada. Les parece normal e inmutable. Esto es comprensible puesto que nace con ella, y les rodea durante toda la vida. Solo en momentos de graves crisis que sacuden la sociedad hasta sus cimientos, la gente empieza a romper con el peso muerto del hábito, la rutina y la tradición. A los de su estado, pues la mayoría de las llamadas grandes potencias hace ya largo tiempo que explotan y esclavizan a muchas nacionalidades pequeñas y débiles. Y la guerra imperialista es precisamente una guerra por el reparto y la redistribución de esta clase de botín. La lucha por arrancar a las masas trabajadoras de la influencia de la burguesía en general y de la burguesía imperialista en particular es imposible sin luchar contra los prejuicios
Oportunistas en lo concerniente al Estado. Comenzamos por examinar la doctrina de Marx y Engels sobre el Estado, deteniéndonos de manera particularmente minuciosa en los aspectos de esta doctrina, olvidados o tergiversados de un modo oportunista. Luego analizaremos especialmente la posición del principal representante de estas tergiversaciones. Carlos Kautsky, el líder más conocido de la Segunda Internacional, 1889. 1914, que tan lamentable bancarrota ha sufrido durante la guerra actual. Finalmente, haremos el balance fundamental de la experiencia de la Revolución Rusa de 1905 y, sobre todo, de la de 1917, esta última cierra, evidentemente, en los momentos actuales. Comienzos de agosto de 1917, la primera fase de su desarrollo. Pero toda esta revolución, en términos generales, solo puede comprenderse como un eslabón de la cadena de revoluciones proletarias socialistas suscitadas por la guerra imperialista. De tal modo, la cuestión de la actitud de la revolución socialista del proletariado ante el Estado adquiere no solo una importancia política práctica, sino la importancia más candente y actual como cuestión de explicar a las masas lo que deberán hacer para liberarse en un porvenir inmediato del yugo del capital. La sociedad de clases y el Estado. 1. El Estado, producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Con la doctrina de Marx ocurre hoy lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrina con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos. Por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de esta, envileciéndola. En semejante arreglo del marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas. Dentro del movimiento obrero. Olvidan, relegan a un segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta doctrina. Su espíritu revolucionario. Hacen pasar a primer plano, ensalzan lo que eso parece ser aceptable para la burguesía. Todos los socialchauvinistas son hoy, bromas aparte, marxistas. Y. Cada vez con mayor frecuencia. A los de su estado, pues la mayoría de las llamadas grandes potencias hace ya largo tiempo que explotan y esclavizan a muchas nacionalidades pequeñas y débiles. Y la guerra imperialista es precisamente una guerra por el reparto y la redistribución de esta clase de botín. La lucha por arrancar a las masas trabajadoras de la influencia de la burguesía en general y de la burguesía imperialista. En particular es imposible sin luchar contra los prejuicios oportunistas en lo concerniente al Estado. Comenzamos por examinar la doctrina de Marx y Engels sobre el Estado, deteniéndonos de manera particularmente minuciosa en los aspectos de esta doctrina, olvidados o tergiversados de un modo oportunista. Luego analizaremos especialmente la posición del principal representante de estas tergiversaciones. Carlos Kautsky, el líder más conocido de la Segunda Internacional, 1889. 1914, que tan lamentable bancarrota ha sufrido durante la guerra actual. Finalmente, haremos el balance fundamental de la experiencia de la Revolución Rusa de 1905 y, sobre todo, de la de 1917, esta última cierra, evidentemente, en los momentos actuales. Comienzos de agosto de 1917, la primera fase de su desarrollo. Pero toda esta revolución, en términos generales, solo puede
Comprenderse como un eslabón de la cadena de revoluciones proletarias socialistas suscitadas por la guerra imperialista. De tal modo, la cuestión de la actitud de la revolución socialista del proletariado ante el Estado adquiere no solo una importancia política, práctica, sino la importancia más candente y actual como cuestión de explicar a las masas lo que deberán hacer para liberarse, en un porvenir inmediato, del yugo del capital. La sociedad de clases y el Estado. 1. El Estado, producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Con la doctrina de Marx ocurre hoy lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrina con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte se intenta convertirlos en iconos inofensivos, canonizarlos. Por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de esta, envileciéndola. En semejante arreglo del marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. Olvidan, relegan a un segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta doctrina. Su espíritu revolucionario. Hacen pasar a primer plano, ensalzan lo que eso parece ser aceptable para la burguesía. Todos los socialchauvinistas son hoy, bromas aparte, marxistas. Y. Cada vez con mayor frecuencia. Revolucionarias. Los próximos años no serán años de tranquilidad y paz social, sino todo lo contrario. El sistema capitalista está tambaleándose de una crisis a otra. A través de sus experiencias, la clase obrera y la juventud aprenderá de nuevo las lecciones del pasado. Nuevos luchadores entrarán en las filas para sustituir a los que se han cansado de la lucha. Las organizaciones de la clase obrera se transformarán de arriba a abajo. Y las nuevas capas comprenderán la necesidad de un programa revolucionario. Ideas que hoy son escuchadas por grupos reducidos, mañana serán la propiedad de millones. El capitalismo no ofrece ningún futuro a la clase obrera y la juventud. Su abolición radical es la única solución. Pero la condición previa para el éxito es la preparación de un número suficiente de cuadros marxistas en cada fábrica, escuela, oficina, mina, agrupación sindical. La formación de estos cuadros es la tarea más urgente en el momento actual. Y no puede haber un texto más importante en su preparación que El Estado y la Revolución. El libro El Estado y la Revolución. La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado. En la Revolución fue escrito por Lenin en la clandestinidad entre agosto y septiembre de 1917, cuando se ocultó de las persecuciones del gobierno provisional burgués. En otoño de 1916 y a comienzos de 1917, Lenin estaba exiliado en Zúrich. En ese periodo estudió en profundidad las obras de Marx y Engels, dedicadas al Estado. Las notas fueron hechas con letra menuda y apretada en un cuaderno con cubierta azul, titulado El marxismo sobre el Estado. En él recopiló citas de las obras de Marx y Engels, así como fragmentos de libros y artículos de Kautsky, Pannev, Cook y Bernstein con notas críticas, deducciones y generalizaciones. Utilizó estos materiales para escribir su genial obra El Estado y la Revolución. Según el plan, el libro debía constar de 7 capítulos. Sin embargo, el último capítulo, la experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917, no fue escrito.
conservándose solo sus planes detallados y el plan de la conclusión. El libro apareció en 1918. La segunda edición del libro El Estado y la Revolución fue publicado en 1919. El autor introdujo al segundo capítulo el apartado como planteaba Marx la cuestión en 1852. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal o Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñuqanchis ruwasqanchis kunan uyarikunqa hanaqpachapi.